Hablar de Julio César Chávez es hablar de una de las figuras más icónicas del deporte latinoamericano. Su nombre no solo representa victorias, títulos y gloria, sino también sacrificio, disciplina y una vida marcada por desafíos que van mucho más allá del ring. Sin embargo, en medio de los homenajes y la admiración, también han circulado en distintos momentos rumores, especulaciones y versiones no confirmadas sobre su estado de salud y su vida personal, lo que ha generado preocupación entre sus seguidores. Es importante aclarar desde el inicio que muchas de estas informaciones no han sido confirmadas oficialmente. Pero lo que sí es indiscutible es que la vida de Chávez ha estado llena de momentos intensos, tanto de éxito como de dificultad, que merecen ser contados con respeto y profundidad. Para comprender cualquier capítulo reciente de su historia, es necesario volver al principio. Julio César Chávez nació en un entorno humilde, en el estado de Sonora, México. Desde pequeño, conoció la dureza de la vida. Crecer en condiciones económicas limitadas no solo moldeó su carácter, sino que también despertó en él una determinación férrea. Mientras otros niños soñaban con juegos, él soñaba con salir adelante. El boxeo apareció como una oportunidad, no como una elección cómoda, sino como una necesidad. Desde sus primeros entrenamientos, quedó claro que Chávez no era un peleador común. Tenía una resistencia extraordinaria, una disciplina inquebrantable y, sobre todo, una capacidad mental que lo diferenciaba del resto. No peleaba solo con el cuerpo, sino con el alma. Su ascenso fue meteórico, victoria tras victoria, combate tras combate. Chávez comenzó a construir una carrera que pronto lo llevaría a la cima del boxeo mundial. Sus peleas no eran simples enfrentamientos deportivos, eran verdaderos eventos que paralizaban a millones de personas. En México, su nombre se convirtió en símbolo de orgullo nacional, pero detrás de esa imagen de invencibilidad, había otra realidad, una que pocos conocían. El éxito trae consigo una presión enorme, la expectativa de ganar siempre, de mantenerse en la cita matinada, de no fallar. Y en el caso de Chávez, esa presión era aún mayor, porque no solo representaba a sí mismo, sino a todo un país. Cada combate era más que una pelea, era una responsabilidad, y esa responsabilidad, con el tiempo, comenzó a pesar. En el exterior, todo parecía perfecto. Campeonatos, reconocimiento, fama. Pero en el interior, comenzaban a aparecer señales de desgaste, no físico, porque su cuerpo parecía resistirlo todo, sino emocional. El sacrificio constante, la falta de descanso, la exigencia permanente, todo eso deja huella. A medida que su carrera avanzaba, también lo hacían las exigencias. Los entrenamientos se volvían más duros, los rivales más peligrosos y las expectativas más altas. No había espacio para el error. Y en ese contexto, Chávez comenzó a enfrentarse a algo que muchos grandes atletas conocen, pero pocos admiten: el miedo. No el miedo al rival, sino al fracaso, al qué pasará si pierdo, al dejar de ser lo que todos esperan. Ese miedo no lo detuvo, pero sí lo acompañó. Y aunque en el ring seguía siendo una máquina imparable, fuera de él empezaban a aparecer grietas. La vida personal se volvía cada vez más compleja. La fama, que antes era un sueño, se convertía en una carga difícil de manejar. Las relaciones personales se veían afectadas. El tiempo para la familia era limitado. Y la sensación de soledad, paradójicamente, comenzaba a crecer en medio de la multitud. Este es un aspecto que muchas veces se pasa por alto. El éxito no siempre garantiza la felicidad. En el caso de Chávez, la gloria deportiva convivía con conflictos internos que no siempre eran visibles. Y aunque él seguía adelante, luchando dentro y fuera del ring, esas tensiones comenzaban a acumularse. A pesar de todo, su legado en el boxeo seguía creciendo. Se convirtió en campeón mundial en múltiples categorías. Defendió títulos en numerosas ocasiones y protagonizó algunas de las peleas más memorables de la historia. Su estilo agresivo, su resistencia y su capacidad de recuperación lo hicieron prácticamente invencible durante años. Pero incluso las leyendas son humanas, y con el paso del tiempo, el cuerpo empieza a enviar señales.
El desgaste físico, las lesiones acumuladas, el impacto de años de combate, todo eso comienza a notarse. Y aunque Chávez continuaba peleando con valentía, era evidente que la etapa más dura de su carrera estaba dejando marcas. En paralelo, los rumores sobre su vida personal y su estado emocional comenzaban a circular. Algunos hablaban de dificultades, de momentos complicados, de luchas internas. Otros, más recientemente, han mencionado posibles problemas de salud, aunque sin confirmación oficial. Es importante tratar estos temas con responsabilidad, porque detrás de cada titular hay una persona, y en el caso de Julio César Chávez, esa persona ha demostrado a lo largo de su vida una capacidad extraordinaria para enfrentar la adversidad. Nos muestra el nacimiento de una leyenda, pero también nos deja entrever que el camino hacia la grandeza no es sencillo, que detrás de cada victoria hay sacrificios invisibles, que detrás de cada aplauso a veces hay silencios difíciles. La historia de Chávez no es solo la de un campeón invicto durante años, es la historia de un hombre que luchó contra todo para llegar a la cima. Después de años de combates intensos, el cuerpo comenzó a resentir los golpes acumulados. No solo los visibles, sino aquellos que se quedan grabados en los músculos, en los huesos y en la mente. Cada pelea dejaba una marca, y aunque Chávez seguía siendo competitivo, ya no era el mismo joven invencible que había conquistado el mundo. Pero el desgaste físico era solo una parte de la historia. El verdadero desafío comenzó fuera del ring. La fama, que durante años fue un motor, empezó a convertirse en una carga difícil de sostener. Las expectativas seguían siendo altas, pero la energía ya no era la misma, y en ese contraste entre lo que el público esperaba y lo que él sentía, comenzó a surgir una tensión interna. Muchos atletas viven este momento en silencio, ese instante en el que se dan cuenta de que ya no pueden rendir como antes, pero tampoco están listos para despedirse. Chávez no fue la excepción. Continuó peleando, aferrándose a su identidad como boxeador, como campeón, como símbolo. Pero en el fondo algo estaba cambiando. La vida personal también comenzó a reflejar esa transformación. Las relaciones se volvieron más complejas, las responsabilidades crecieron y los conflictos internos se intensificaron. La presión acumulada durante años empezaba a salir a la superficie, y con ella llegaron decisiones difíciles. No es raro que figuras de alto rendimiento enfrenten etapas de desorientación después del éxito. El vacío que deja la adrenalina de la competencia, la rutina exigente y el reconocimiento constante puede ser profundo. En el caso de Chávez, este vacío se manifestó en una lucha interna que, durante mucho tiempo, permaneció lejos de los reflectores. El hombre que parecía invencible en el ring estaba enfrentando una batalla completamente diferente. Una batalla sin público, sin reglas claras, sin victorias inmediatas. En este periodo, su vida se convirtió en una montaña rusa emocional. Hubo momentos de estabilidad, pero también episodios difíciles que pusieron a prueba su fortaleza. La presión mediática no ayudaba. Cada paso era observado, cada decisión analizada, cada error amplificado. Y eso pesa. Pesa más de lo que muchos imaginan. A pesar de todo, Chávez nunca dejó de luchar. Esa es, quizás, una de las características más admirables de su historia. Incluso en los momentos más oscuros, nunca se rindió por completo. Hubo caídas, sí, pero también hubo intentos constantes por levantarse. En lo profesional, su carrera comenzó a entrar en una etapa de transición. Las grandes peleas dieron paso a participaciones más esporádicas. El protagonismo se fue desplazando hacia nuevas generaciones, y él tuvo que adaptarse a un rol distinto. No fue fácil. Aceptar que el tiempo pasa, que el cuerpo cambia, que la vida evoluciona, requiere una madurez que no siempre te llega de inmediato. Pero poco a poco Chávez comenzó a entender que su legado ya estaba construido, que no necesitaba seguir demostrando nada. Sin embargo, el proceso de adaptación no estuvo exento de dificultades. Hubo momentos en los que la nostalgia se hacía presente. Recordar sus años de gloria, las multitudes, las victorias. Todo eso generaba una mezcla de orgullo y melancolía. Porque aunque el pasado era motivo de celebración,
también recordaba que esa etapa había quedado atrás. Y eso duele, pero también enseña. Con el tiempo, Chávez comenzó a reconstruir su vida desde una nueva perspectiva. Ya no como el campeón invencible, sino como un hombre que había vivido intensamente y que ahora buscaba equilibrio. Este proceso implicó cambios importantes, tanto en su entorno como en su forma de ver la vida. Se acercó más a su familia, intentó fortalecer vínculos y encontró en su experiencia una forma de ayudar a otros. Compartir su historia, hablar de sus dificultades, convertirse en un ejemplo no solo de éxito, sino también de superación, porque hay una gran diferencia entre ganar peleas y superar la vida, y Chávez empezó a enfocarse en lo segundo. En paralelo, continuaban circulando rumores sobre su estado de salud. Algunos hablaban de problemas físicos derivados de su carrera, otros de situaciones más delicadas. Sin embargo, muchas de estas versiones carecían de confirmación oficial, lo que hacía aún más importante abordar el tema con cautela y respeto. Lo que sí es evidente es que su vida ha estado marcada por un desgaste considerable, tanto físico como emocional. Y eso, inevitablemente, tiene consecuencias. Muestra a un hombre en transición. Ya no es el joven que subía al ring con energía inagotable. Tampoco es una figura retirada completamente del mundo. Es alguien en medio de un proceso, de cambio, de adaptación, de búsqueda. Y en ese proceso hay dolor, pero también crecimiento. Porque si algo ha demostrado Julio César Chávez a lo largo de su vida, es que la verdadera fortaleza no está solo en resistir golpes, sino en levantarse después de caer. En este punto de la historia, la leyenda empieza a humanizarse aún más. Se convierte en alguien con quien es más fácil identificarse. Alguien que, a pesar de haber alcanzado la cima, también ha tenido que enfrentar momentos de incertidumbre, de duda y de reconstrucción. Y eso, lejos de disminuir su grandeza, la hace aún más profunda. Porque las verdaderas leyendas no son las que nunca caen, sino las que encuentran la manera de levantarse. Y la historia aún no termina. En esta etapa de la vida de Julio César Chávez, el relato deja de centrarse únicamente en el pasado glorioso o en las caídas emocionales, para entrar en un terreno mucho más delicado, el del paso del tiempo, la fragilidad del cuerpo y la preocupación creciente del público ante informaciones no siempre verificadas. A lo largo de los años, Chávez ha demostrado una capacidad extraordinaria para reinventarse. Después de haber enfrentado momentos difíciles fuera del ring, logró reconstruir parte de su vida, encontrar nuevos propósitos y mantenerse activo en distintos ámbitos. Su experiencia lo convirtió en una figura respetada, no solo como deportista, sino como alguien que había aprendido de sus propios errores. Sin embargo, el tiempo no se detiene. Y cuando se trata de un exboxeador que ha pasado décadas sometiendo su cuerpo a un nivel extremo de exigencia, el desgaste es inevitable. Las secuelas físicas de una carrera como la suya no desaparecen con el retiro. Al contrario, muchas veces se hacen más evidentes con los años. Dolores persistentes, limitaciones físicas, tratamientos médicos constantes. Son parte de una realidad que muchos campeones enfrentan en silencio. En el caso de Chávez, estas señales han sido objeto de atención pública. En los últimos tiempos, han circulado diversas informaciones en medios y redes sociales que hablan sobre su estado de salud. Algunas de ellas mencionan condiciones delicadas, incluso enfermedades graves. Pero es fundamental subrayar que muchas de estas afirmaciones no han sido confirmadas oficialmente. Y eso cambia completamente el enfoque, porque cuando se trata de la salud de una persona, especialmente una figura tan querida, la responsabilidad es clave. Difundir rumores sin verificación no solo genera confusión, sino también angustia innecesaria entre sus seguidores. Lo que sí es evidente es que el interés por su bienestar es genuino. Millones de personas crecieron viendo sus peleas, celebrando sus victorias y sintiendo que, de alguna manera, formaban parte de su historia. Por eso, cualquier noticia relacionada con su salud despierta una reacción inmediata: preocupación, tristeza, incertidumbre. Pero más allá de los rumores, hay una realidad que no necesita confirmación. Julio César Chávez
ha vivido una vida de extrema intensidad. Y esa intensidad, inevitablemente, deja huella. El cuerpo guarda memoria. Cada golpe, cada entrenamiento, cada sacrificio queda registrado. Y con el paso del tiempo, esas memorias se transforman en síntomas, en señales, en recordatorios de todo lo vivido. En esta etapa, Chávez no solo enfrenta los efectos físicos de su carrera, sino también un proceso más profundo, el de aceptar el paso del tiempo, aceptar que ya no es el mismo, que hay límites, que el cuerpo necesita cuidados diferentes, que la vida entra en una nueva fase. Este proceso, aunque natural, no siempre es sencillo, especialmente para alguien que ha construido su identidad en torno a la fuerza, la resistencia y la invencibilidad. Pasar de ser el campeón imparable a alguien que debe escuchar a su cuerpo con mayor atención requiere una transformación interna importante, pero también puede ser una oportunidad para redefinir lo que significa la fortaleza. Porque la verdadera fortaleza no siempre está en resistir, sino en saber cuándo detenerse, cuándo cuidarse, cuándo priorizar el bienestar. En medio de este contexto, Chávez ha mostrado, en diferentes momentos, una actitud más reflexiva, más consciente de su historia, de sus errores, de sus logros. Ha hablado abiertamente sobre algunas de sus luchas pasadas, lo que ha permitido que muchas personas lo vean no solo como un ídolo, sino como un ser humano real. Y eso genera una conexión distinta, más profunda, más auténtica. Sin embargo, la exposición pública sigue siendo un desafío. Cada aparición, cada declaración, cada gesto es analizado. Y en un entorno donde la información circula rápidamente, los rumores pueden tomar fuerza con facilidad. Por eso, es importante mantener una mirada crítica. No todo lo que se dice es cierto. No toda noticia refleja la realidad completa. Y en el caso de la salud de una persona, la prudencia es esencial, a pesar de la incertidumbre que puedan generar ciertas informaciones. Hay algo que permanece claro. Julio César Chávez sigue siendo una figura fuerte, presente y activa en la vida pública. Su legado continúa vivo, no solo en sus logros deportivos, sino también en su capacidad de compartir su experiencia. En esta etapa, su historia adquiere un matiz diferente. Ya no se trata de demostrar, se trata de comprender, de aceptar, de encontrar equilibrio. El hombre que alguna vez dominó el ring, ahora enfrenta una batalla distinta. Una batalla que no se libra con guantes, sino con paciencia, con cuidado, con conciencia. Y aunque no hay un rival visible, sí hay un desafío constante. El de mantenerse bien, el de cuidar su salud, el de vivir con calidad. Es un relato de transición, de adaptación, de madurez. Porque la vida no termina cuando se apagan las luces del escenario. Continúa, y en muchos casos, se vuelve más profunda, más significativa, más real. Julio César Chávez ya no necesita demostrar que es un campeón. Eso quedó claro hace mucho tiempo. Ahora, su historia se centra en algo aún más importante. ¿Cómo vivir después de la gloria? ¿Cómo enfrentar el paso del tiempo con dignidad? ¿Cómo transformar las experiencias en aprendizaje? Y en ese camino, sigue siendo un ejemplo. No por ser perfecto, sino por ser humano. A lo largo de los años, Chávez ha construido algo que va más allá de los títulos y los récords. Ha construido una identidad, un símbolo. Para muchos, su nombre representa disciplina, coraje y orgullo. Para otros, es el reflejo de una vida real, con errores, caídas y aprendizajes. Y es precisamente esa dualidad lo que hace que su historia sea tan poderosa, porque no es la historia de un héroe perfecto, es la historia de un hombre que ha vivido intensamente. En esta etapa de su vida, el foco ha cambiado. Ya no se trata de subir al ring ni de demostrar superioridad frente a un rival. Se trata de algo mucho más profundo, entender el valor de lo vivido y compartirlo con los demás. Chávez ha pasado de ser protagonista en el cuadrilátero a convertirse en una figura de referencia fuera de él. Su experiencia, tanto en el éxito como en la adversidad, le ha permitido conectar con personas que atraviesan situaciones similares.
Y eso tiene un valor enorme, porque no todos los campeones logran transformar su historia en una herramienta para ayudar a otros. En medio de este contexto, los rumores recientes sobre su salud han generado una ola de preocupación. Algunos hablan de enfermedades graves, otros de situaciones delicadas. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, muchas de estas versiones no cuentan con confirmación oficial. Y aquí es donde es importante hacer una pausa. En un mundo donde la información circula rápidamente, es fácil caer en la especulación. Pero cuando se trata de la salud de una persona, especialmente alguien tan querido, la responsabilidad es fundamental. Más allá de lo que se diga o se especule, hay una realidad que no necesita confirmación. Julio César Chávez ha enfrentado múltiples batallas a lo largo de su vida, algunas visibles, otras completamente invisibles, y en todas ellas ha demostrado algo esencial: su capacidad de resistir, de aprender y de seguir adelante. Busca cerrar su historia, sino darle sentido, porque la vida de Chávez no es una historia que termina, sino una historia que evoluciona. Hoy, su mayor victoria no está en un cinturón ni en una estadística. Está en su capacidad de mantenerse presente, de seguir siendo una voz, de continuar compartiendo su experiencia. En este punto, el concepto de éxito adquiere un nuevo significado. Ya no se mide en logros deportivos, sino en impacto humano, en la capacidad de inspirar, de enseñar, de conectar. Y en ese sentido, Chávez sigue siendo un campeón, no porque nunca haya caído, sino porque ha sabido levantarse, porque ha aprendido de sus errores, porque ha tenido la valentía de mostrarse tal como es. Y eso, en muchos casos, es más difícil que ganar una pelea. El paso del tiempo, aunque inevitable, también trae consigo claridad. Permite ver la vida con otra perspectiva, valorar lo importante y dejar atrás lo superficial. Chávez parece haber llegado a ese punto, un punto donde la reflexión supera a la presión, donde la calma reemplaza a la urgencia, donde el presente tiene más valor que cualquier expectativa futura. Esto no significa que el camino sea fácil. La salud, el cuerpo, las emociones, todo sigue siendo parte de una realidad compleja. Pero hay una diferencia fundamental: la conciencia, saber quién es, saber lo que ha vivido, saber lo que representa. Y eso le da una fortaleza distinta, más serena, más profunda, más real. Al mirar su historia completa, desde sus inicios humildes hasta este momento, es imposible no sentir admiración. No solo por lo que logró en el ring, sino por la manera en que ha enfrentado la vida. Con errores, sí, con dificultades también, pero siempre con una determinación que lo define. Julio César Chávez no es solo un ahí, no es solo una leyenda del boxeo, es un símbolo de lucha, de resiliencia, de humanidad. Y aunque el futuro siempre es incierto, hay algo que nadie puede quitarle: su legado. Un legado construido con esfuerzo, con sacrificio y con una entrega total. Un legado que seguirá vivo en cada historia que se cuente sobre él, en cada persona que encuentre inspiración en su trayectoria, en cada recuerdo que permanezca en la memoria colectiva. Es una pausa, una oportunidad para reconocer todo lo que ha sido, todo lo que es y todo lo que representa. Porque algunas historias no necesitan un cierre, solo necesitan ser recordadas. Y la de Julio César Chávez es, sin duda, una de ellas. La historia de Julio César Chávez no puede resumirse únicamente en cifras, títulos o victorias. Sería injusto reducir su vida a un récord o a una serie de combates memorables. Porque si algo nos deja claro este recorrido, es que su mayor lucha no siempre ocurrió frente a un rival, sino dentro de sí mismo. A lo largo de su vida, Chávez ha encarnado muchas versiones de sí mismo. El joven que soñaba con salir adelante, el campeón invencible que conquistó el mundo, el hombre que enfrentó momentos difíciles y, finalmente, la figura que hoy reflexiona sobre todo lo vivido. Cada una de estas etapas tiene un valor, un significado y una enseñanza. Y es precisamente esa evolución lo que hace que su historia sea tan poderosa. Porque no estamos hablando de perfección. Estamos hablando de humanidad, de caídas, de errores, de intentos por levantarse una y otra vez.
En un mundo donde muchas veces se idealiza el éxito sin mostrar el costo que implica, la vida de Julio César Chávez ofrece una perspectiva más real. Nos recuerda que detrás de cada logro hay sacrificios invisibles, que detrás de cada aplauso puede haber momentos de soledad, y que incluso las figuras más admiradas enfrentan desafíos personales profundos. Los rumores recientes sobre su salud han generado preocupación, pero también han abierto un espacio para algo más importante: la reflexión. Reflexión sobre el paso del tiempo, sobre el cuidado personal, sobre la importancia de valorar a las personas mientras están presentes. Más allá de cualquier especulación, lo que permanece es su legado. Un legado que no se construyó en un solo día, ni es de ciencia ni en una sola pelea, sino a lo largo de años de disciplina, esfuerzo y entrega total. Un legado que trasciende el deporte y que se instala en la memoria emocional de millones de personas. Porque Chávez no solo peleó por sí mismo, peleó por un país, por una identidad, por un sueño que muchos compartían, y lo hizo con una intensidad que pocos han logrado igualar. Pero quizás lo más valioso de su historia no es lo que logró, sino lo que representa hoy. Representa la posibilidad de cambiar, de aprender, de reconstruirse. Representa la idea de que la vida no termina cuando se acaba una etapa, sino que continúa, con nuevos desafíos, nuevas oportunidades y nuevas formas de entender el mundo. En ese sentido, su historia sigue vigente, sigue enseñando, sigue inspirando. Porque todos, en algún momento, enfrentamos nuestras propias batallas. No siempre visibles, no siempre reconocidas, pero reales. Y ver a alguien como Julio César Chávez atravesar sus propias luchas nos recuerda que no estamos solos, que caer no es el final, que levantarse es parte del proceso, que la verdadera fortaleza no está en no fallar, sino en seguir adelante a pesar de todo. Si esta historia te ha hecho reflexionar, si en algún momento sentiste que conectabas con lo que has leído, entonces este es solo el comienzo. Porque detrás de cada figura pública, de cada nombre conocido, hay una historia que merece ser contada con profundidad, respeto y humanidad. En este canal nuestro objetivo es precisamente ese: ir más allá de los titulares, explorar las vidas reales, analizar, comprender y compartir historias que no solo informan, sino que también emocionan y hacen pensar. Aquí no buscamos el sensacionalismo, buscamos la verdad, la perspectiva, el contexto. Cada contenido que creamos está pensado para ofrecer algo más que información rápida. Queremos que cada historia te deje una idea, una emoción, una reflexión que permanezca incluso después de haber terminado de verla. Y para seguir haciendo esto posible, necesitamos de tu apoyo. Por eso te invitamos a suscribirte al canal. Al hacerlo, no solo estarás apoyando este proyecto, sino que también formarás parte de una comunidad que valora el contenido de calidad, el análisis profundo y las historias contadas con respeto. Además, al suscribirte, no te perderás ninguno de nuestros próximos contenidos. Historias de otras figuras que, como Julio César Chávez, han vivido vidas intensas, complejas y llenas de enseñanzas. También te animamos a dejar tu comentario. Tu opinión es importante. Queremos saber qué piensas, qué sientes, qué historias te gustaría que abordáramos en el futuro. Este espacio no es solo nuestro, es de todos los que forman parte de esta comunidad. Y si crees que esta historia puede ayudar, inspirar o simplemente acompañar a alguien más, compártela. Porque las historias tienen poder. El poder de conectar, de emocionar, de cambiar la forma en que vemos el mundo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en conocer una historia que va más allá del deporte. Y recuerda, las verdaderas leyendas no solo se definen por lo que logran, sino por lo que dejan en los demás. Nos vemos en el próximo contenido.